Buenas noches. Somos de Doctor Pinocho y daremos inicio a la primera parte de la campaña de Iras Achu. Daremos pase al Doctor Paz, que de paso agradecemos su asistencia y ponencia esta noche. Muchas gracias, doctor. Le damos pase. Ok, Adrianita, buenas noches. Todos ustedes, gracias por la invitación. Vamos a empezar entonces esta charlita con algunos alcances que espero que les sirva para esta campaña de vacunación que van a tener, ¿no? Entonces, ¿se aprecia, Pedrito? Sí, sí se llega a ver. Las diapositivas. Ya, perfecto. Muy bien, entonces empecemos. A ver, primero definiendo qué es una infección respiratoria aguda, ¿no? Dicho sea de paso, hay que tener mucho cuidado con esta abreviatura, ¿no? Porque en medicina esto podría confundirse con una insuficiencia renal. Entonces, estamos hablando de las infecciones respiratorias agudas. Entonces, ¿cómo se define? Ya ustedes también lo tienen ahí en los afiches que me han mandado, ¿no? Una infección que compromete una o más partes del aparato respiratorio. Ojo, que cuando hablamos de partes del aparato respiratorio, no nos estamos refiriendo solamente a orofaringe, tráquea y bronquios o pulmones. También pueden ser, no se olviden, las partes del aparato respiratorio son los senos maxilares, senos frontales, etmoidales, el oído, ¿no? Entonces, todo, por anatomía ya ustedes conocen que todo lo que es el aparato respiratorio, tanto alto como bajo, todo lo que está por encima de las cuerdas vocales, aparato respiratorio alto. Lo que está por debajo de las cuerdas vocales será el aparato respiratorio bajo. Y esta infección respiratoria aguda debe tener una duración de menos de 2 semanas, ¿no? Menos de 14 días. Y puede ser causada por microorganismos virales, en su mayoría es así, generalmente son virus, bacterianos u otros, ¿no? También pueden ser hongos, ¿no? Entonces, parásitos también pueden producir una infección respiratoria, ¿no? Entonces, son diferentes microorganismos, ¿no? Virales, bacterianos, hongos o parásitos, ¿no? Con la presencia de los siguientes, de uno o más de los siguientes síntomas o signos. Acá hay una mezcla de síntomas y signos. Entonces, tiene que haber uno o más, ¿no? Obviamente, la tos, ¿no? La rinorrea, la obstrucción nasal, el dolor de garganta, el dolor de oído, ¿no? La disfonía, ¿no? Cuando tienen la voz, los pacientes refieren, se me ha ido la voz, ¿no? Si el paciente tiene respiración ruidosa, es decir, moviliza secreciones cuando respira. Si hay además también dificultad respiratoria y puede o no estar presente la fiebre. Entonces, no siempre, ¿no? Ya más adelante vamos a ir poco a poco aclarando todo esto. Pero todos estos son los signos o síntomas de una infección respiratoria aguda, sea alta o baja. No olvidemos que todos estos síntomas muchas veces se comparten, ¿no?, entre diferentes entidades. Por ejemplo, el resfrío y la gripe comparten muchos de estos signos o síntomas. Según las guías del ministerio, ¿cómo se define un IRAG, ¿no? O sea, una enfermedad respiratoria aguda grave? Es un síndrome, ¿no? Síndrome, cuando hablamos de síndrome, estamos hablando de conjunto de signos y síntomas. Caracterizado, dice, por la aparición súbita, ¿no? Súbita de fiebre igual o superior a los 38 grados. Entonces aquí sí la fiebre debe ser más de 38 grados. Hay presencia de tos, dolor de garganta, dificultad para respirar y
el paciente tiene un compromiso de su estado general por el cual debe ser hospitalizado. Entonces acá estamos, ese es un paciente que debe ser hospitalizado. Ojo que cuando hacen aquí y hace mención el ministerio, dice fiebre igual o superior a 38, no quiere decir esto, y muchas veces esto se malinterpreta, como que, entonces el paciente tiene más de 38, entonces ya debe ser una infección respiratoria aguda grave. O sea, la gravedad no está dada por el grado de temperatura. Uno puede tener 38,5, puedo tener neumonía, puedo tener 39, puedo estar frente a una infección viral. Entonces, el grado de la temperatura, ojo, no, sino el compromiso del estado general del paciente hace que este paciente debería estar hospitalizado. Eso básicamente es lo que nos hace la definición de una infección respiratoria aguda grave. Eso es en términos en el primer nivel de atención, es decir, cuando hacemos medicina comunitaria, ¿no? En el primer nivel de atención. Estas son definiciones operativas que están en las guías del Ministerio de Salud. Las últimas que ha publicado han sido del 2017 o 16, perdón. Fíjense ustedes, desde esos años, o sea, desde la prepandemia, no han vuelto a aparecer otras guías. He estado revisando, buscando para conversar con ustedes y no he encontrado, no hay guías recientes de IRA, ¿no? O sea, a raíz de la pandemia muchas cosas se detuvieron, pero no hay más guías que esas. En esas guías también se define lo que es una neumonía, ¿no? ¿Qué es una neumonía? Es una infección pulmonar, es una infección que compromete el parénquima pulmonar, ¿no? Compromete los alveolos, el intersticio, la pleura visceral, las vías respiratorias y las estructuras vasculares, ¿no? Es decir, compromete todos estos componentes, ¿no? De las vías respiratorias bajas. Y puede ser causada por virus, bacterias u otros, como hongos y parásitos, ¿no? Pero a diferencia de lo que era una IRA, que es generalmente simplemente es una infección respiratoria aguda, no puedo todavía afirmar si es baja o alta. Cuando ya hablo de neumonía, estamos hablando ya de una infección que compromete las vías respiratorias bajas. Hay algunos términos que deberían de todas maneras se debe saber para precisar, ¿no? ¿Qué es una neumonía adquirida en la comunidad? Es aquella neumonía que se adquiere en el ambiente fuera del ambiente hospitalario y que incluye incluso aquellas que se presentan dentro de las primeras 48 o 72 horas estando el paciente hospitalizado, ¿no? Entonces, puedo yo hospitalizar a un paciente por un proceso respiratorio, pero de repente a las 48 horas nos damos cuenta que el paciente está cursando con una neumonía, seguirá siendo una neumonía adquirida en la comunidad. La neumonía intrahospitalaria es aquella que se adquiere pasadas las 48 o 72 horas estando hospitalizado o hasta los 7 días después de haber sido de alta. Puede ser que un paciente ha estado hospitalizado por un cuadro respiratorio que sospechábamos que era bajo, pero de repente le dimos de alta y hasta una semana después puede regresar con un cuadro neumónico. Entonces eso será una neumonía intrahospitalaria. ¿Cuál es la neumonía grave? Es aquella neumonía que está asociada a dificultad respiratoria marcada, con presencia de cianosis central, dificultad para beber o lactar en los niños pequeños, vómitos frecuentes, puede estar asociado con convulsiones, alteración del estado del sensorio y de saturación, ¿no? Debajo de 92%, por debajo de los 2.500 metros, ¿no? Que sería para Arequipa. Nosotros no llegamos a los 2.500, 2.400 y tantos, y menos del 85% cuando es más de los 2.500 metros sobre el nivel del mar, teniendo en cuenta esa salvedad. Entonces, eso sería una neumonía grave. Una neumonía complicada sería aquella que está asociada a derrame paraneumónico, empiema, abscesos, necrosis, enfermedad multilobar, neumotora, fístula broncopleural o sepsis, ¿no? Eso ya se denomina neumonía complicada. La neumonía aspirativa es aquella causada por el ingreso de una sustancia extraña a las vías respiratorias inferiores de forma aguda. Hay diferentes manifestaciones, ¿no? Van a depender del tipo de sustancia. Lo que ingresado es un sólido, puede ser un objeto,
puede ser a veces agua, ¿no? Si es que es una inmersión, o también por la inhalación de gas tóxico, ¿no? Y también depende del volumen que se ha aspirado. Esas son neumonías aspirativas. Y la neumonía neonatal, acá hay un error de tipeado, ¿no? De tipeo, perdón. Neumonía neonatal es aquella neumonía adquirida dentro del útero o durante el nacimiento, ¿no? Esa es la neumonía neonatal. Bien, estos son los códigos que se utilizan, ¿no? Para, según el CIE-10, el J12.9 para neumonía viral no especificada, J15.9 neumonía bacteriana no especificada y J18.9 para una neumonía no especificada, ¿no? Con eso voy a identificar, ¿no? Muchas veces no podemos determinar si es viral o bacteriana. Y dentro de las virales y las bacterianas muchas veces no llegamos a la etiología porque carecemos de los métodos diagnósticos para precisar. En otros países ya se hace. Lamentable en nuestro país todavía no tenemos cómo llegar a este diagnóstico, mucho menos en nuestra ciudad. También es importante que sepan la definición de asma y de síndrome obstructivo bronquial. El asma en los menores de 5 años, de por sí ya irles diciendo, porque puede ser que se encuentren el día de la campaña, que alguna madre venga, les pregunte, les consulte acerca de, mi hijito tiene 4 años, me han dicho que tiene asma, o incluso, ¿no? A veces mayorcito, puede ser de un niño por debajo de los 10 años, ¿no? Y les consulten sobre si tiene asma o no. Ustedes tienen que saber que no existen métodos diagnósticos, sobre todo para los menores de 5 años, que me puedan hacer el diagnóstico, con el cual yo pueda confirmar un asma. En los menores de 5 años, el diagnóstico es básicamente por los signos y los síntomas. Y entre los 5 y los 10 también, ¿ya? Algunas veces, por ahí, ¿no? He visto durante estos años que hay algunos neumólogos que les hacen espirometría a los niños, pero si ustedes revisan cómo se hace una espirometría a un niño, es diferente, o sea, es muy difícil, mejor dicho, es muy difícil que pueda colaborar con el examen, porque el niño tiene que hacer una inspiración forzada y una exhalación forzada, ¿no? Entonces tiene que inspirar y exhalar forzadamente. Eso no va a colaborar, no va a entender un niño menor de 10 años. Un niño mayor de 10 años, sí, él ya entiende mejor y sabe a lo que nos estamos refiriendo. Entonces, ojo con eso, porque muchas madres suelen preocuparse, ¿no? Porque cuando uno les dice a un menor de 5 años, su hijito tiene con asma, buscan, ¿no? Alguien que les diga, o sea, una prueba radiológica, una prueba de sangre, y no existe, ¿no? ¿Cómo se define? Es todo caso que se presenta a partir de los 2 años, entre los 2 y 5 años de edad, que cursan con episodios de obstrucción bronquial. ¿Cómo sé que hay un cuadro de obstrucción bronquial? Porque el paciente va a tener sibilancias o tos persistente. Entonces, a la auscultación, y a veces sin auscultar, la madre dice, le sirve su pechito. O está con una tos que dura más de una semana, que no mejora, ¿no? Incluso la madre puede referir que ha recibido un tratamiento y que no ha mejorado, ¿no? Esos niños que están tosiendo, y muchos, ahora estamos viendo desde que estamos empezando este año, ¿no? Estamos viendo en los hospitales muchos niños que vienen con problema de tos persistente y para nuestra sorpresa, cuando les damos sus inhaladores, los niños mejoran. Entonces, incluso algunos han sido hospitalizados, ¿no? Nos hemos dado cuenta que son cuadros asmáticos. A mí me queda la duda si es que podría ser que el COVID ha desencadenado un asma en los niños o los otros virus que están circulando. Ya vamos a comentar de eso un poquito más adelante. Además, con presentación frecuentemente esta tos es a predominio generalmente matutino, el niño despierta tosiendo, o a predominio no, en la noche. Cuando baja más la temperatura, la tos empeora. Y puede tener este asma bronquial en menores de 5 años, puede estar con o sin dificultad respiratoria. Eso también es otra cosa que sería bueno que ustedes pongan énfasis, porque muchas veces piensan que el asmático es aquel niño que no puede respirar, es aquel niño que no puede correr. No, el niño puede hacer sus actividades normal,
solo que cuando hace su ejercicio empieza a toser, ¿no? Esta tos generalmente a veces son episodios únicos o pueden ser recurrentes, es decir, la mamá se va a quejar, doctor, mi hijito presenta tos. Desde que han pedido al colegio, está cada 15 días enfermándose de tos. Entonces, eso ya nos hace sospechar que el niño pueda tener un cuadro de obstrucción bronquial. Y se caracteriza además porque este asma en menores de 5 años, como les digo, es reversible, ¿no? Cuando se usa broncodilatadores y muchas veces también espontáneamente desaparece, pero tiene la particularidad que pasa una semana, 2 semanas y nuevamente empieza con la tos. Esos niños, por si acaso, no son sospechosos de tuberculosis, esos niños son sospechosos de asma, ¿no? ¿Y qué es el síndrome obstructivo bronquial? Cuando decimos síndrome, estamos hablando de un conjunto de signos y síntomas, ¿no? O puede ser también un conjunto de entidades, ¿no? Entonces, en este caso, cuando decimos síndrome de obstrucción bronquial, está dentro de la agrupación, ¿no? Muchas entidades. Por ejemplo, un asma es parte se manifiesta, hemos dicho, como un cuadro de obstrucción bronquial. Entonces, el asma es parte del síndrome de obstrucción bronquial. Una traqueobronquitis, ¿no? Que tiene también un componente obstructivo, también es parte del síndrome. Una traqueitis también es parte del síndrome. Un cuerpo extraño en vías aéreas inferiores me va a producir un broncoespasmo, entonces también es parte de un cuadro, también está dentro de lo que es el síndrome de obstrucción bronquial. La fibrosis quística, ¿no? También. Una bronconeumonía, es decir, una neumonía que además tenga un componente obstructivo, también forma parte de lo que es el síndrome de obstrucción bronquial. Entonces, esta definición en menores de 2 años, ¿no? De 2 años, ¿no? Se usa en aquellos niños que presentan sibilancias o tos persistente. Generalmente de presentación nocturna, puede también con o sin dificultad respiratoria, puede ser un episodio único o recurrente, ¿no? Y que traduce justamente una disminución de la luz bronquial. Estos son los códigos que usamos en el CIE-10 para lo que es síndrome de obstrucción bronquial. Dentro del síndrome de obstrucción bronquial dijimos varias entidades, ahí también están las bronquiolitis, ¿no? Generalmente, como digo, no logramos determinar en nuestro medio si es sincitial respiratorio o es otro virus, ¿no? Entonces, generalmente usamos este código, el J218 o el J219. Y el J448 se utiliza para un síndrome de obstrucción bronquial que tampoco no podemos especificar, ¿no? Y el grado del síndrome obstructivo bronquial puede ser leve, moderado, severo. Todos entran dentro de este código. El asma también tiene sus códigos, ¿no? Y cuando a veces son niños que no sabemos si es asma o si es simplemente un síndrome de obstrucción bronquial, podemos usar ¿no? El J449. Bien, eso en cuanto a definiciones operativas, ¿ya? En cuanto ahí en los gráficos que me mencionó, en los carteles que me pasó Alexandra, vi de que les hablaban sobre cómo han sido la situación actual de las IRAS en el Perú. Entonces he querido traerles lo más actual, ¿no? Esto es la situación de las IRAS en el Perú. Me ha sido difícil tratar de ubicarlas, no creo que me ha sido fácil, he estado tratando de buscar este boletín epidemiológico que sea hasta el 2022. Entonces, miren, estas son en los años prepandemia, cómo ha sido la curva, ¿no? Muy parecida. Igual, miren, si ustedes les pasara yo la curva de episodios de EDA, ¿no? Igual, desde el 2017 al 2022, es la misma figura. Es la misma, o sea, un lomo de camello, de 3 lomos, ¿no? Bruscamente en el 2020 cae con la pandemia del COVID, ¿no? Se empiezan a relajar las medidas en el 2021, ¿no? Y siguen subiendo. Y ahora en el 2022 se incrementan nuevamente.
¿Ya? Y esto básicamente tiene una explicación. O sea, obviamente, ustedes ya saben que la transmisión de las infecciones respiratorias son por gotitas de flúger y por aerosoles, ¿no? También comentarles, ¿no? Justo a raíz de las prácticas que hacemos con los alumnos, estábamos revisando el libro de Nelson y el otro día ha sido para mí una sorpresa encontrar que los calicivirus, dentro de ellos también los adenovirus, los rotavirus, ¿no? O sea, es decir, los enterovirus en general, se transmiten por aerosoles. Entonces, eso explica el por qué esa caída, ¿no? Hubo confinamiento estricto. Entonces la gente, no hubo contacto persona a persona, no hubo asistencia masiva, ¿no? A centros de abastos, a centros comerciales, no hubo cines, no hubo restaurantes, ¿no? Entonces, eso influye en que justamente en el 2020 caigan tanto las infecciones respiratorias como las enfermedades diarreicas. Y así es la curva. Cae y nuevamente después empiezan a subir. Y oh maravilla, si bien es cierto, se están incrementando, pero miren, no tanto como en años anteriores. Y ya les voy a mostrar algunos estudios que he encontrado en la Organización Panamericana de la Salud. Pero es decir, que con esas medidas que estamos tomando, el usar la mascarilla, el lavado de manos, el estar con el alcohol en las manos, el tener cuidado de las cosas, porque ahora ya cuando recibimos dinero le echamos alcoholcito, si compramos algo le echamos una gaseosa, le echamos un poco de alcohol, ¿no? O sea, con esas medidas estamos de alguna manera controlando otras infecciones respiratorias que pueden no solamente ser por COVID, también puede ser por otros virus. Bien. Miren, por año, ¿no? Está en verde, como era en el 2021, prepandemia. En el 2020 estamos más elevados, con las medidas caen, ¿no? Y luego nuevamente tratan de elevarse. Y miren, en el 2021, obviamente, ya se están incrementando. Pero en el 2022, ¿no? En el 2022, en las primeras semanas, se están nuevamente incrementando en este presente año. Entonces, ahí les pusieron en esa imagen que me mandó Alexandra Vide que no consideraban al COVID. Hablan de influenza, hablan de adenovirus, pero no hablan de COVID. Y COVID sigue y seguirá todavía circulando en nuestro medio, ¿no? Vamos a ver eso más adelante. Miren, esto es a nivel Arequipa, los casos de IRA en menores y mayores de 5 años por provincia, ¿no? Entonces, las provincias que más casos de infección respiratoria en estas semanas, estamos hablando de estos meses del 2022, ¿no? Está obviamente Arequipa, ¿no? Luego le sigue Caylloma, obviamente, es más altura, ¿no? Luego sigue Camaná, Islay, ¿no? Castilla. Estos son, y aquí miren, ¿no? Cómo es el canal epidemiológico, ¿no? De las IRAs en los menores de 5 años en este año, ¿no? O sea, acá tenemos la zona verde, que es la zona de éxito, es decir, una zona en la que epidemiológicamente no nos preocupa. En la zona amarilla es una zona de control y la zona roja es zona de riesgo, ¿no? Zona de alarma. Y ya estamos llegando a la zona de alarma, ¿no? Ese es para este es menor de 5 años y este es para todas las edades, ¿no? Y ya estamos llegando a la zona de alarma, ya estamos picando a la zona de alarma. ¿Cuáles son digamos, los distritos de mayor riesgo, por ejemplo, en el caso de neumonías, ¿no? En Arequipa. Entonces tenemos a Samuel Pastor, Miraflores, Mariscal Cáceres, Yanaguara, ¿no? Entre las más importantes.
Fíjense ustedes, este es los casos de neumonía en menores de 5 años, ¿no? Como en el 2021, miren, estábamos bajos. Y en el 2022, ¿no? Nuevamente se está incrementando los casos de neumonía. Ya el otro día, actualmente tenemos un niñito de un mes y una semana hospitalizado con neumonía, ¿no? Estos son los casos de neumonía en menores y mayores de 5 años, ¿no? También por regiones. Entonces, esa es la situación de las IRAs en nuestro medio. Las provincias más afectadas en orden prioridad han sido Caylloma, Arequipa, La Unión y Camaná. Esto también lo saqué del CDC Perú, ¿no? Donde ahora, miren, es reciente, el 2 de junio de ayer, la situación actual, ¿no? Del COVID-19. En primer lugar, encontré un trabajo, ¿no? Donde habla de cuáles, esto me pareció importante que sepan, ¿no? Cuáles son la comorbilidad y los factores asociados que se encontraron en los pacientes que llegaron a UCI COVID en el periodo 2021-2022, ¿no? Fíjense ustedes, en orden de frecuencia, ¿no? Estamos hablando de enfermedades cardiovasculares, eso ya lo saben, pacientes con diabetes, obesidad, enfermedad renal previa, pulmonar previa, cáncer, enfermedades cerebrovasculares, SIDA o alguna otra comorbilidad, ¿no? Esas son las comorbilidades que han sido más frecuentes asociadas a COVID grave que han llegado a UCI. Y factor de riesgo para llegar a una UCI COVID es la gestación, ¿no? El síndrome Down y haber sido trasplantado anteriormente. Miren, otra cosa curiosa, ¿cuáles son los síntomas de los casos hospitalizados en la UCI COVID? Perú 21-22. Cualquiera diría fiebre, y la fiebre no está en primer lugar. Miren, la fiebre no está en primer lugar. ¿Quién está en el primer lugar? Tos, malestar general, dificultad respiratoria, dolor de garganta, ¿no? Esos son los síntomas que están más asociados a pacientes que han sido hospitalizados en una UCI por COVID. Sin embargo, están todavía otros más, ¿no? Que también son importantes y que se comparten con cualquier otra infección respiratoria. Hemos visto al inicio, ¿no? Que puede haber congestión nasal, puede haber escalofríos, puede haber irritabilidad, ¿no? Entonces, fíjense ustedes los otros síntomas, ¿no? Cefalea, congestión nasal, dolor de pecho, escalofríos, dolor muscular, diarrea, náuseas, dolor de articulaciones. Y miren, como en otros países donde consideran incluso como un signo primordial de COVID para identificar un COVID, la presencia de anosmia y agesia. Sin embargo, en nuestro medio ha sido poco los afectados por anosmia y agesia y dolor de oído, ¿no? Entonces, más han sido tos, malestar general, dificultad respiratoria, dolor de garganta. Y en quinto, bien digo, en quinto lugar recién la fiebre. Entonces, no siempre la fiebre es un indicador, ¿no? Es más, se han encontrado, han hecho trabajos en otros países donde han encontrado niños asintomáticos. Y para mí ha sido una sorpresa. También ahora en la mañana estábamos revisando que resulta que cuando dijimos ya a los niños, ¿por qué no les da COVID como a los adultos? ¿Por qué no los destruye? ¿No? Entonces, la hipótesis inicial, cuando conversé con un inmunólogo, me dijo, no, los niños tienen un sistema inmunológico 0 kilómetros, por lo tanto, fácilmente acaban con cualquier bicho que ingrese a su cuerpo. Pues no había sido real, es al revés. Lo que pasa es que los niños tienen un sistema inmunológico inmaduro y por su sistema inmune inmaduro, la respuesta inflamatoria, ¿no? No es tan severa como la del adulto. El adulto tiene un sistema inmunológico maduro, por lo tanto, la respuesta inflamatoria es mayor, es más agresiva.
Y empieza toda la enfermedad multisistémica inflamatoria en adultos, ¿no? En cambio, en el niño, ellos no. Su sistema inmunológico es inmaduro y por esa razón es que no responden. Entonces, además, tienen pocos receptores para receptores de la angiotensina. Entonces, esas son las razones por las cuales, miren, ya al cabo de 2 años de pandemia, estamos descubriendo que los niños no son afectados por esa razón. Miren, encontré también ahí justamente, ustedes pueden de repente buscar en la OPS, van a encontrar, si no puede acceder a estas revistas, donde el CRUP hace una manifestación de COVID, pero básicamente de la variante Omicron, ¿no? Y esto es reciente, ¿ah? Esto es 2022, es de estos meses. Entonces, la pregunta es, nuestros exámenes que hacemos, nosotros podemos encontrar o podemos determinar si un paciente llega a consulta, si es COVID o no es COVID, con la prueba antigénica que tenemos. Ahorita les voy a mostrar una imagen. Otro, miren aquí, otro estudio, donde se ha encontrado, ¿ya? Que con las medidas, ¿no? de higiene y de distanciamiento, ¿no? Que se han tomado para el COVID, pareciera que se ha logrado controlar el COVID, pero no otros virus. No otros virus, ¿no? Algunos sí, pero otros no. Entonces, por ejemplo, en este estudio encuentran de que rinovirus, por ejemplo, no se ha logrado controlar con las medidas de higiene, el uso del cubrebocas y el distanciamiento social. Y miren, esto también es reciente, ¿no? Entonces, están en estudio. Veo que la OPS y la OMS están haciendo estudios, ¿no? Y en varios países. Miren, estos son los casos confirmados de COVID. Esta sí fue la primera ola, la segunda ola, y miren cómo ha sido la tercera. Ha sido gigantesca en el Perú. Y estamos hablando de inicios del 22. O sea, de enero, miren, acá está enero, aquí está febrero del 22, aquí está marzo del 22. Es decir, de enero a marzo del 22, en febrero y marzo, entre enero y marzo, perdón, ha habido una gigantesca ola a nivel Perú. Esa ha sido la tercera ola. Y la gente ni cuenta se ha dado. Lo mismo se ha repetido en los diferentes departamentos, ¿no? Esta es la primera ola en Arequipa, la segunda ola y esta es la tercera ola. Obviamente que estos casos que están mencionándose aquí hay que multiplicarlo más. O sea, esto probablemente sea mucho más gigantesca porque ha habido un subregistro y hay además un subdiagnóstico de casos de COVID. Muchos de ellos no están registrados. Eso es lo que quería mostrarles. Muchos dirán, pero doctor, para eso está la prueba antigénica. Miren el porcentaje de positividad de la prueba antigénica por regiones, ¿no? En el sur, un 48%, ¿no? De positividad. A diferencia de Lima, que tiene menos todavía, 33%. Mucho menos en el norte, 23%. Y eso tiene una explicación. Y esa explicación está aquí. Esto es del mismísimo Ministerio de Salud. La tabla de sensibilidad y especificidad de la prueba rápida antigénica para diagnóstico de SARS-CoV-2 en personas asintomáticas. Fíjense ustedes, de 100 pacientes que tienen COVID, 70,2 es lo máximo de sensibilidad. Es decir, de 100 pacientes, solo me detecta 70. A 30 no me detecta. Y en el peor de los casos, solo me detecta 35 y a 65 no. La especificidad es buena, obviamente, porque es una prueba que está hecha para encontrar SARS-CoV-2, ¿no? No, con esa prueba no vamos a encontrar sincitial respiratorio. La sensibilidad, la especificidad, ni dudarla, pero la sensibilidad no es buena.
Entonces, desde mi punto de vista, yo creo que no es una prueba en la que nos podemos confiar y decir, ah, ya me salió negativo. Y miren, ¿ah? Esto es en asintomáticos. Pues bien, en líneas generales, la etiología regresando a nuestro tema de las iras, ¿no? Esto también está en las guías Perú, dice, los virus constituyen la principal causa de neumonía adquirida en la comunidad en menores de 5 años, siendo la etiología va del 50 al 60%. Y dentro de la etiología bacteriana, el neumococo es el principal agente, ¿no? Entonces, los virus siguen siendo, ¿no? Tanto en las infecciones respiratorias bajas como neumonía, como respiratorias altas, los principales agentes, ¿no? Aquí tienen los agentes etiológicos, ¿no? En los menores de 1 mes, cuando hablamos de una infección respiratoria, las bacterias más frecuentes, ¿no? Los virus, miren, citomegalovirus, herpes virus, sincitial respiratorio, enterovirus, adenovirus. Cuando ingresa un virus, el virus, si nos produce infección respiratoria, no solamente se va a quedar en la garganta, es decir, ese virus también va a llegar a las vías digestivas. Y si ingresa a las vías digestivas, también va a llegar a las vías respiratorias. La rubiola, la influenza, la parainfluenza, ¿no? Otros ya en casos, digamos, más selectos, pueden ser hongos como cándida o toxoplasma, ¿no? Esta es la etiología de 1 mes a 3 meses, ¿no? Ahí sí vemos sincitial respiratorio, citomegalovirus, influenza IV, parainfluenza adenovirus y metaneumovirus. Aquí, como este es todavía de la época prepandemia, esta guía no considera el coronavirus. Ahora tendremos que poner en todos estos cuadritos coronavirus, ¿no? De 4 meses a 4 años. Sí, miren, ya lo mencionaba, ¿no? Solo que era un coronavirus que no era el SARS-CoV-2, ¿no? Y a partir de los 5 años, ya ahí sí mucho más prevalente la presencia de bacterias, ¿no? Bien, eso en cuanto a etiología. En cuanto a los síntomas respiratorios de toda infección respiratoria al inicio, ¿no? Lo mencionábamos: fiebre, malestar general, congestión y secreción nasal, tos, dolor de garganta, expectoración, dificultad para respirar. Cuando estamos revisando esto, nos hace pensar, ¿y estas listas de estos síntomas no los encontré en el COVID? Cuando hemos revisado cuáles son los síntomas más prevalentes en Perú para que llegue un paciente a UCI por COVID, también están. Entonces se comparte, ¿no? Entonces es muy difícil que por clínica uno podría decir en este momento epidemiológico que estamos viviendo, esto es un resfrío común y esto es una infección por SARS-CoV-2. Los signos de alarma, ¿no? Que estos sí debemos aprenderlos porque esto hay que enseñar a los padres, ¿no? ¿Cuáles son los signos de alarma? Si el niño está con respiración rápida, hay muchos estudios, ¿no? Donde se ha demostrado que el tomar la frecuencia respiratoria, el medir la frecuencia respiratoria en un paciente que está con tos y tiene taquipnia, es un gran indicador de que el paciente tiene una infección respiratoria grave, una neumonía. Entonces, tomar la frecuencia respiratoria, la taquipnia, recuerdo que hace muchos años atrás el Ministerio de Salud sacó un mensaje, ¿no? Si tu niño respira rápido, llévalo rapidito al centro de salud, ¿no? Eso hay que transmitir a los padres, esa idea. Tienen que ver si su niño respira rápido, rapidito al establecimiento de salud, ¿no? Porque tiene una alta sensibilidad y especificidad la taquipnia que se correlaciona con neumonía, ¿no? Si además de la taquipnia tiene retracciones, la sensibilidad para diagnóstico de neumonía se incrementa mucho más. Entonces, si además de tener taquipnia tiene retracciones o tiraje, entonces esos dos son signos de alarma inequívocos de que el paciente puede estar cursando con un problema neumónico o de repente un asma severo, ¿no? Si sobre todo presenta roncantes o sibilantes cuando respira. Es otro signo de alarma. Otro signo de alarma que es importante que los padres conozcan es si no quiere comer
no quiere tomar líquido o está teniendo vómitos post-tos, ¿no? Esto obviamente es un signo de alarma y el paciente debe acudir a un establecimiento de salud. Ahí en lo que ustedes han colocado, esto lo he sacado de allí, les estoy comentando, cuando dice fiebre, que yo le he puesto así en interrogante, que no cede, o sea, ya hemos comentado con algunos de los alumnos que han rotado conmigo, de que la fiebre es un mecanismo de defensa del organismo. Y entre los 38 y 39 grados es benéfico para el sistema inmunológico. Pasado los 39 grados, definitivamente esa fiebre tiene que controlarse, ¿no? No quitar, no combatir, sino controlarla, porque pasado los 39 grados ya tiene un efecto deleterio sobre la respuesta inmune, ¿no? Entonces, ojo con ese dato, ¿no? Y obviamente sí, estamos de acuerdo cuando decimos fiebre más de 3 días. Fiebre más de 3 días, eso es un signo de alarma. Normalmente todas las infecciones respiratorias, que son virales en su mayoría, con 3 días de fiebre es suficiente. Es así como el ser humano, desde la época que apareció sobre la Tierra hasta el día de hoy, ha podido sobrevivir gracias a la fiebre. En la época de Neandertal no había antibióticos. Otros signos de alarma que los padres deben conocer, obviamente, es la irritabilidad, el decaimiento, el sueño excesivo, ¿no? Y peor, ¿no? Hay que hablar muchas veces en los términos que ellos, para que los padres nos entiendan, le llaman ataques o convulsiones, ¿no? Entonces, eso obviamente son signos de alarma. Y si presenta alguno de ellos, hay que recalcarles que debe de ir a un establecimiento de salud. En escolares, adolescentes y adultos, ¿no? La dificultad para respirar, ¿no? Es decir, la disnea, el dolor precordial, ¿no? O el dolor torácico, la falta de aire, ¿no? La disnea, que se asocia también a decaimiento o cansancio excesivo. Caminan unos pasos o suben unas gradas y ya están muy cansados. Y obviamente sí, la fiebre mayor de 39. Ojo, como signo de alarma, pero no, esto no significa que si hago 39 yo tengo un cuadro grave. Ya les aclaré eso al inicio, ¿no? Sobre todo si esta fiebre de más de 39 es de más de 2 días de duración. Entonces, siempre hay que tener cuidado con estos signos de alarma. Y eso hay que transmitir a los padres para que ellos sepan qué hacer sepan en qué momento alarmarse, ¿no? Y en qué momento deben buscar ayuda médica pronta. En las guías también está esto, ¿no? De repente este acrónimo de FALTAN les va a ayudar mucho a ustedes el día que vayan a la campaña. ¿Cómo se maneja la fiebre? Se administra paracetamol, ¿no? Condicionar la temperatura mayor, las guías dicen mayor de 38, según el grupo etario, ¿no? Si la temperatura es menor de 38 y genera disconfort, o si existiera ansiedad de convulsión asociada a fiebre, se administra paracetamol y en medios físicos. En general, miren, esto dice las guías, pero en realidad acá debería decir 39, ¿no? Debería decir 39. ¿Cuáles son los medios físicos para controlar la temperatura? Aligerar de ropa, baños de agua tibia, que ya no hacemos en la actualidad. Lo que hacemos ahora son paños de agua tibia en la frente, en la barriguita, en las axilas, ¿no? Es importante también siempre evaluar a cada paciente, ¿no? Y también cómo están los padres, ¿no? Si con colaboradores o no. La alimentación, ¿no? Si el niño es menor de 6 meses y no recibe otros alimentos, que siga con la lactancia materna. Si ya inició la alimentación, que continúe con su alimentación normal, ¿no? No tiene por qué hacerse una dieta cuando un paciente tiene una infección respiratoria aguda. En cuanto a líquidos, aumentar el aporte de líquidos, ¿no? Obviamente en mayor cantidad de lo habitual. No olvidemos que cuando hay fiebre, ¿no? Se incrementan las pérdidas insensibles, ¿no? La tos. Para la tos, evitar el uso de antitusígenos, no recomendar antitusígenos, ni expectorantes, ni antihistamínicos, ni descongestionantes. Miren, aquí llamarles la atención cuando dicen, pero está con un resfrío, ¿le puedo dar algún antihistamínico? Y muchos de ustedes incluso han tomado algún antihistamínico, cualquiera de los de primera, segunda, tercera generación, porque han estado con un proceso respiratorio. Cuando ustedes toman un antihistamínico, el antihistamínico no va a secar solamente las secreciones de la nariz,
va a bloquear las secreciones salivales, las secreciones bronquiales, las secreciones oculares, las secreciones óticas. Todas las secreciones se van a ver bloqueadas por el efecto antihistamínico. Y más bien esa secreción de los sinusales, esa secreción ótica, esa secreción de los bronquios, más bien es para tratar de eliminar, ¿no es cierto?, el exceso de moco que producimos. Es un mecanismo de defensa. Entonces, no se debe usar antihistamínicos, ¿no? Ya vamos a ver ahorita qué hacemos entonces, dirán, pero doctor, entonces, ¿qué se recomienda para el moquito, para el estornudo, para la congestión? Eso está acá en la N. Bien, en este acrónimo de A, entonces para hacernos recordar que A viene de alarma, ya sabemos que los signos de alarma son dificultad para respirar, dijimos taquimia, tiraje, sibilancias, estridor, el estridor laringio o quejido expiratorio, ¿no? Persistencia de fiebre, a pesar de 48 horas, o sea, dijimos más de 2 o 3 días de fiebre, debe de ser evaluado. Si tiene dificultad para ingerir líquidos o sólidos o para lactar, ¿no? Si tiene compromiso del sensorio, que puede ser irritabilidad, somnolencia, ¿no? Convulsiones. Y si el niño no mejora o empeora a pesar del tratamiento, es un signo de alarma. ¿Cómo hacemos para el tema de la famosa congestión nasal, el estornudo? ¿Cómo hacemos para este famoso achís? Limpieza de fosas nasales es lo primero, ¿no? Si la presencia de la secreción interfiere con la respiración o la alimentación, ¿no? O el sueño. ¿Y con qué lo vamos a hacer? Con cloruro de sodio. Se puede hacer en forma casera, media cucharadita de sal en media taza de agua, ¿no? Pero no estamos seguros de que esta preparación de la mamá, porque la mamá va a usar sus deditos o va a usar la cucharilla, no sabemos si eso está estéril o no. Entonces, para eso preferible, ¿no?, que adquiera su suero fisiológico en spray o en gotitas, ¿no? Y se pueden aplicar, miren, muchas veces yo he encontrado pacientes que vienen por colegas que les han indicado, aplícale una gotita en cada fosa nasal. Y miren lo que dicen las guías del ministerio, dicen 5 a 10 gotas. 5, yo todavía a veces me quedo corto, le digo, échale 3 o 5, ¿no? Pero me quedo corto. Son de 5 a 10 gotas en cada fosa nasal, ¿no?, con la frecuencia necesaria, es decir, si están echando cloruro de sodio. Entonces no tienen por qué, no hay efecto adverso, no hay efecto secundario. El cloruro de sodio es desinflamatorio, ¿no? Entonces se puede aplicar cuantas veces sea necesario y mejor aún si es en spray, ¿no? Viene también el cloruro de sodio, viene un spray comercial, ¿no? Y también se puede aplicar de esa manera. Hablando de la prevención de las iras, que es importante eso que ustedes van a comentar ese día, que siempre darles a las madres un alcance sobre, o a los padres, ¿no?, de cómo evitar una infección respiratoria. ¿Cómo evito? Doctor, deme algo para mejorar mi sistema inmune, deme algo para fortalecer. ¿Qué le puedo dar para que mi hijito no se enferme? No existe, ¿no? No existe los refuerzos, los que lo que va a reforzar nuestro sistema inmunológico. Prevención, las mismas medidas que tenemos para el COVID, ¿no? Lavado frecuente de manos, con agua y jabón, sino alcohol, ¿no? No nos vamos a dar la mano o nos vamos a saludar de beso. Yo veo a los alumnos, veo a veces a colegas que están con la mascarilla, igualito se dan un beso. O sea, salúdense con el codo, aunque con el codo se acorta la distancia, ¿no? Pero tampoco saludarse con el puño, porque sea el COVID, o sea un adenovirus, o sea un sincitial, o sea un virus influenza, no está solo en la palma. Los virus están en todas las superficies donde caigan aerosoles, ¿no? Entonces, es una falsa seguridad de que solo el dorso de la mano no está contaminado, también está. Evitar frotarse los ojos, tocarse la nariz, ¿no? Obviamente. Usar la mascarilla, ¿no? Esas serían, en forma general, ¿no?, la forma de cómo se previene una infección respiratoria. Si un paciente tiene ya síntomas respiratorios, ideal, ¿no?, que debe cubrirse la boca al toser o estornudar con la flexura del codo, usar toallas de papel descartables, ¿no?, lavarse las manos frecuente con agua y jabón, que ya saben ustedes, emplear la mascarilla, ¿no?
en usar la mascarilla. Si está dentro del domicilio y está resfriado, tiene tos, que use su mascarilla dentro del domicilio para evitar contagiar a otros miembros de la familia. Porque no solo porque sea COVID, sino porque puede ser cualquier otro virus. Y la única forma como vamos a bloquear el contagio de otros virus va a ser usando la mascarilla. Y evitar, obviamente, estar en espacios reducidos con gran número de personas, o sea, evitar el hacinamiento, ¿no? Dentro de las recomendaciones, obviamente, ¿no? Si tiene alguna enfermedad de riesgo, ¿no? Que implique administración de la prescripción médica como tratamiento ambulatorio, obviamente hay que preguntar, ¿no? Si tiene habíamos dicho, las comorbilidades. Paracetamol es lo que se debe usar para el dolorcito de cabeza o dolor de las articulaciones o para la fiebre. No usar metamizol, sino paracetamol. Buena cantidad de líquido, en los niños debe ser fraccionado. Evitar salir del domicilio. Entonces, una cuarentena personalizada, obviamente no estar expuesto al tabaco, exponerse al humo, no usar aspirina en menores de 18 años, ¿no? No usar antitusivos, antibióticos, ni medicamentos que no sean prescritos por médicos. A ponerles énfasis que el antibiótico no es para la tos, no es para el estornudo, no es para la congestión nasal, no es para la flema, no es para eso el antibiótico. Esto es un aporte mío que podría ser útil para ustedes, ¿no? Si algún paciente presenta un síntoma respiratorio, recomendarle alimentación normal. Pero doctor, ¿qué puedo hacer? ¿Qué alimentos? Frutas y verduras. Frutas y verduras y pescado, ¿no? Frutas, verduras y pescado es lo más recomendable para su alimentación. Obviamente, aumentar la ingesta de líquidos. Doctor, le doy todo calientito. No, no necesariamente, la temperatura no influye del líquido. Dijimos y comentamos también en prácticas con los alumnos de que el frío más bien es desinflamatorio, ¿no? Si no, imagínense, las personas que viven en el Polo Norte, que viven en el Polo Sur, que están cerca al Polo Norte, cerca al Polo Sur, las personas que viven a más altura de nosotros, o sea, todo el año estarían con neumonía, todo el año estarían con gripe, o sea, no. El frío lo que hace es lentifica el movimiento mucociliar y eso favorece que el movimiento mucociliar es una barrera de defensa de nuestro organismo frente a infecciones respiratorias bajas. Lo que es el frío lo lentifica. Si me expongo a un agente patógeno, obviamente me voy a complicar. Obviamente voy a hacer un cuadro respiratorio bajo. Pero si no me expongo, estoy usando mi mascarilla, mi higiene de manos, por más que esté en un ambiente frío, no me voy a contagiar. Dijimos para la naricita, el cloruro de sodio, les recomiendo que sea intranasal. La dosis de paracetamol de 10 a 15 miligramos vía kilodosis. Se le da por vía oral por 3 días, ¿no? Se administra esto cada 8 horas. Hay que vigilar los signos de alarma, eso hay que enseñarles. Es decir, la mamá que acude al establecimiento de salud se empeora y que no automedique ni recetar antibióticos, antitusivos, expectorantes, fluidificantes, AINES, ¿no? Como naproxeno, diclofenaco, ibuprofeno, o mucho menos corticoides. Si el niño tiene un cuadro con movilización de secreciones o estamos frente a un asma, un SOP, el salbutamol inhalado, ¿no? Y no hay diferencia, ¿no? Con la nebulización en cuanto a su eficacia. Hemos tenido pacientes nosotros ahora en el hospital que han tenido asma severo y que han salido solamente con inhalador. La nebulización no es más efectiva, ¿no? Ya con el tiempo poco se irán dando cuenta de que los estudios que se han hecho no hay diferencia estadísticamente significativa entre nebulizar e inhalar. No es que sea mejor. Aquí comentarles esto, ahí revisando la página de la Organización Panamericana de la Salud, hablan sobre los flavonoides, los flavinoides, ¿no? En castellano, para tratar las infecciones respiratorias virales. Y refieren que los flavonoides sí tienen una buena eficacia y son seguros para tratar las infecciones respiratorias. ¿Qué son los flavonoides? ¿Dónde están? Están en las frutas y vegetales, ¿no? Son compuestos que tienen las frutas y los vegetales. Algunos son pigmentos que llevan las frutas y los vegetales. Entonces es bueno comer la fruta y vegetal y con cascarita.
porque tiene flavonoides. En cuanto a la miel, un estudio que hay en una revisión Cochrane de varios años, ¿no? Desde el 14 ya se vino publicando algo. Dice, probablemente alivia los síntomas en mayor medida que ningún tratamiento, ¿no? Versus ningún tratamiento, en algo ayuda la miel. Sin embargo, algunos se hicieron trabajos con difenhidramina y placebo, entonces parece que sí mejora. Pero dice, puede lograr poco o ningún cambio en comparación con el dextrometorfán. La miel probablemente reduce la duración de la tos en mayor medida que el placebo y el salbutamol. Pero no hubo evidencia sólida a favor o en contra de la miel, ¿no? Y la mayoría de los niños recibieron tratamiento por una sola noche, entonces como que no es muy concluyente el estudio, ¿no? En cuanto al ajo, porque también hay este remedio casero, no se encontró evidencia suficiente a partir de los ensayos clínicos con respecto a los efectos del ajo para prevenir o tratar el resfriado común. Ustedes tienen ahí en las guías que que me envió Alexandrita, las recomendaciones, ¿no? Qué evitar. Y los felicito porque me parece que esto no es peruano, me parece que esto es de otro país, donde han obtenido esta imagen, esta gráfica, y está muy bonita y está muy buena, porque aquí veo, ¿no? Que enseñarle a que los niños les enseña a cubrirse la boca, usar el tapabocas, ¿no? Que se cubra la nariz cuando tose o estornuda, ¿no? La higiene de manos. Para aliviar la tos y el dolor, consuma bebidas aromáticas. El té, mucho cuidado, el té más bien lleva la anemia en los niños, no es recomendable, ¿no? Entonces, si es medio de 2 años, dice suministrele miel. Como hemos revisado, parece que sí ayuda un poco en los síntomas respiratorios como la tos. No suministrar antibióticos, lavarse las manos, ¿no? Cada vez que estamos en contacto con una persona o nosotros estamos tosiendo y estornudando, ¿no? Ventilar la casa, es importante que haya ventilación, ¿no? Hidratación adecuada, ¿no? Una hidratación buena, ¿no? Es importante. Y obviamente las fosas nasales, como ya dijimos, despejadas. Miren, esto es del Ministerio de Salud. Y lo que ustedes han traído, estos gráficos que me envió Alexandrita, me parece que algunos son del MINSA y otros no, ¿no? Como el anterior. Pero es importante qué carteles les enseñamos a la población. Miren, el Ministerio de Salud, este es el gobierno del Perú, ¿no? Debe ser hecho en la época del que recetaba agüita racimada, ¿no? Debe ser en la época de él, porque acá ponen, abrígate con ropa adecuada. Y si se moja, cámbiate lo más rápido posible. Eso lo pongo en un círculo rojo y con interrogante. O sea, ¿qué pasa si me quedo con la ropa mojada? ¿Me voy a resfriar? Si me quedo con la ropa mojada, ¿me va a dar neumonía? ¿No? O sea, esto no está en otros países. Fíjense ustedes han buscado los afiches de otros países y no está. No dice. Sin embargo, el Ministerio de Salud, miren, lo pone. ¿Y qué? O sea, porque me abrigue voy a evitar que me dé neumonía o que me dé resfrío. No. ¿Cómo vamos a evitar un resfrío o una neumonía? Acá están. Ustedes lo han puesto, ustedes están viendo estas gráficas. Ningún otro país lo pone. ¿Cómo voy a proteger las infecciones respiratorias? Usando mi tapabocas, usando mi mascarilla. De esa manera lo voy a lograr. Ante problemas respiratorios, acudir a un centro de salud, ¿no? Obviamente almacena alimentos no perecibles y tiene provisiones, ¿no? Eso para lugares alejados, ¿no? Pero acá me llama la atención que el Ministerio de Salud esté promoviendo esto, ¿no? Y varias veces se les ha dicho, pero sin embargo, insisten en algo que no debe promoverse. Una imagen para que vean, ¿no? De repente alguien les puede consultar. Estos son faringitis agudas, las tres, pero estas dos más son problema viral, ¿no? No veo acá placas de pus. Cuando ustedes vean petequias, ahí sí probablemente puede ser un problema bacteriano, ¿no? En estas, por ejemplo, miren, es diferente. Acá sí vemos, un exudado, acá estamos las petequias, ¿no? Acá vemos exudados
sobre las amígdalas, muy diferente a la anterior. Sin embargo, muchas veces a este tipo de faringitis le quieren dar antibióticos y esto no requiere, ¿no? Esta quizás sí, porque hay petequias en paladar. Estas sí son, y acá tenemos una membrana, que esto ya podría ser una membrana diftérica, ¿no? Estos son exudados sobre amígdalas. Muy bien. Eso en cuanto a iras. No sé si hubiera alguna pregunta. Sí, doctor. Vamos a pasar a las preguntas. Bueno, esperemos un rato a ver si tienen alguna pregunta, pero le agradecemos mucho por la ponencia tan interesante de hoy. Hemos aprendido mucho más de lo que yo creo que sabíamos hasta antes de esta ponencia. Y le Miren, agradezco. Sí. Adriana, perdón. Les he preparado algo de vacunas rapidito. No sé si se los paso. ¿Les parece así a vista de pájaro? Sí, sí, doctor, sí, sí, sí. Ya, perfecto. Entonces vamos a pasar un ratito a vacunas. Aquí también me parece algunos datos importantes porque les pueden preguntar y ustedes también van a tener que saber actuar. Pero la enfermera de repente decir, a ver, ustedes son casi médicos, a ver. Entonces les voy a pasar un poquito sobre vacunas, ¿no? Porque van a vacunar allí, ustedes van a ser partícipes de esta campaña, entonces yo creo que eso también les puede ayudar. Ya. En cuanto a vacunas, rapidito, ¿ya? A ver, ya saben ustedes que las enfermedades se previenen por vacunas. ¿Qué enfermedades? Hepatitis, meningitis, polio, tétanos, influenza, neumonía por neumococo, tos convulsiva, difteria, también meningitis o enfermedades por influenza tipo B, ¿no? Sarampión, rubiola, paperas, fiebre amarilla, ¿no? Todas estas son enfermedades prevenibles por vacunas. Miren, en 1975 se certificó la erradicación de la viruela en el Perú y en el mundo, a propósito de la pandemia, no de la pandemia, sino del brote que hay de viruela, la viruela del mono. En el 75 se certificó esa erradicación, en el Perú y en el mundo. Ya ustedes saben que las vacunas son seguras y salvan vidas, ¿no? Las malformaciones congénitas por rubiola pueden prevenirse con la vacuna. Todo esto es información del MINSA, ¿no? La mejor manera de prevenir la neumonía viral es la vacuna. Incluso la neumonía por neumococo, porque ahora ponemos vacuna contra el neumococo. La vacuna es la forma oportuna y el único tratamiento, por ejemplo, también para prevenir la rabia. Según esto es de los estudios que se hicieron cuando empezamos con la Sinopharm, se encontró que su eficacia es del 79%, ¿no? Y para estar protegido con 2 dosis, con un intervalo de 21 días, ¿no? En el caso de Pfizer, la eficacia es del 95%, y en ambos casos son seguras y es el medio más efectivo para prevenir las afecciones graves por COVID-19. Eso ustedes también ya lo saben. Esto es como estaba, miren, en cuanto a sarampión. A nivel Perú esto ha sido prepandemia, ¿no? Estábamos con se hacían muchas, ¿cómo se llama? Barridos se hizo en años previos, ¿no? En la década, fines del 90, inicios del siglo XX, y miren cómo cayeron los casos, ¿no? De sarampión. Pero, entonces, la idea era, ya el sarampión está eliminado del Perú y de América, pero lamentablemente una comunicación, esta es prepandemia, donde el sarampión amenaza como reemergente en el Perú. Y ya había casos confirmados en Cusco. Entonces, ya estábamos cerca a que llegue a Arequipa. Miren, acá está, en el 2018 se confirman 42 casos, ¿no? De sarampión, Amazonas, Callao, Cusco. Estamos cerquita. Ica, La Libertad, Lima, Piura y Puno. Entonces estábamos rodeados. Ya debía de haber llegado el sarampión a Arequipa, pero no llegó por el distanciamiento, el confinamiento, ¿no? Entonces, pero en cualquier momento puede volver a aparecer. Ya saben que la vacuna es una forma sencilla, inocua y eficaz de proteger contra enfermedades, ¿no? Antes de entrar en contacto con ellas. Forma
de protegernos contra enfermedades dañinas, no de evitar la infección, de protegernos de las consecuencias de la infección. Activan las defensas naturales, ¿no? Para que puedan resistir a las infecciones específicas y fortalecen nuestro sistema inmune. Si uno quiere decir, yo quiero fortalecer mi sistema inmunológico, ponte la vacuna de la influenza. No solamente es contra el organismo va a reaccionar contra la influenza, todo el sistema inmune se activa, ¿no? Entonces, y se producen anticuerpos, ¿no? Obviamente, ¿no? Cuando nos ponemos a una enfermedad o cuando la diferencia contiene solamente microbios, muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. Esto hay que aclararles a los padres, que las vacunas tienen virus o bacterias muertos o debilitados y no causan enfermedades ni complicaciones. Como cualquier otro medicamento puede haber efectos secundarios. Lo vamos a revisar un ratito al final. La mayoría de las vacunas vienen en inyectable, ¿no? Y hay otras que incluso se aplican a veces por nebulización en la nariz, ¿no? Esto fue de una conferencia que asistí en Colombia, donde la vacuna, así en forma concreta, es una suspensión de microorganismos vivos, inactivos o muertos, o tienen fracciones de ellos, ¿no? O tienen partículas proteicas que al ser administrados van a inducir una respuesta inmune que previene la enfermedad contra la cual está dirigida. Una vacuna tiene que tener características, tiene que tener buena inmunogenicidad, tiene que ser segura, eficaz, ¿no? Por lo tanto, tiene que ser eficiente y tiene que tener buena efectividad. Esas son las características de una vacuna. Las vacunas hay vacunas vivas atenuadas. ¿Y cuáles son esas? Dentro de las virales, la vacuna contra la polio y la vacuna contra varicela, fiebre amarilla y rotavirus. Entonces, vacuna de varicela, fiebre amarilla, rotavirus y la polio son vacunas de virus vivos atenuados. A nivel de bacterias, ¿no? Bacterias vivas atenuadas, la vacuna contra la tuberculosis, la famosa BCG. Vacunas inactivas o gérmenes muertos, ¿no? Que pueden estar enteras, ¿no? Generalmente son virus, es cuando es la polio va en inyectable, la vacuna contra rabia y contra influenza, ¿no? Entonces, contra influenza, ojo, pero les pueden preguntar a ustedes, como a ver, vacuna, van a hacer la campaña, les van a decir, el otro día yo me vacuné y al cabo de una semana me dio influenza y me confirmaron que era H1N1. Entonces la vacuna no sirve. No, porque para que actúe la vacuna de la influenza tiene que pasar por lo menos mes y medio. Y ya se puede considerar recién la persona que está protegida, mes y medio después de que ha sido vacunada contra la influenza. Entonces, ojo, si una persona le dice, no, yo me puse la vacuna de la influenza y me dio la influenza o me dio la gripe por influenza, entonces lo que pasa es que previamente ya estabas infectado y no estabas todavía cubierto por la vacuna, porque tiene que pasar por lo menos mes y medio. Y si en ese mes y medio post vacuna te expone al virus de la influenza, le va a dar influenza. Pero no significa que fue consecuencia de la vacuna, porque la vacuna tiene al virus inactivo, entonces no va a producir. Igual para hepatitis A, ¿no? También. Entonces tienen son vacunas que contienen a los virus, pero inactivos o muertos. Y para el lado de las bacterias tenemos a la pertusis, ¿no? A tifoidea y al cólera. Estas son las que tienen, al agente entero. Pero el agente fraccionado, ¿no? Por ejemplo, subunidades son la influenza, la pertusis acelular. Recombinantes, ¿no? La hepatitis B y el papilomavirus humano. Y toxoides, sabemos, difteria y tétanos. Entonces, la que nosotros nos ponen es esta, ¿no? La Vaxigrip. Esta contiene una subunidad, ¿no? De influenza. Entonces es imposible que yo haga influenza a partir de una subunidad del virus, ¿no? Tendría que tener todo el virus. Entonces es imposible. Igual no voy a hacer hepatitis B después que me hayan colocado la vacuna de la hepatitis, porque tiene una fracción del virus. Entonces, no, es imposible que de una fracción se va a reproducir todo el virus.
Y hay algunas vacunas que son polisacáridas, ¿no? Que tienen polisacáridos puros y conjugados. Ahí está neumococo y meningococo, hemófilus influenza tipo B, neumococo también la 13 valente o la meningococo, ¿no? En la vacuna, ¿qué es lo que lleva? Pero también les pueden preguntar, ¿y qué lleva una vacuna? Lleva un líquido en suspensión que va en agua destilada, tiene como medios biológicos a veces proteínas séricas o proteínas del huevo, ¿no? En medios celulares o de cultivo. Entonces, ahí es cierto que sí puede haber algunas personas que son alérgicas al huevo, ¿no? Y que la vacuna contiene algo de esta proteína, obviamente podría reaccionar. Por eso siempre es bueno tener su adrenalina a la mano, ¿no? Preservativos, estabilizadores y antibióticos, ¿no? Sirven para inhibir o prevenir el crecimiento bacteriano o para estabilizar el antígeno. Ahí está el famoso timerosal, ¿no? O un antibiótico, algunos llevan neomicina. Como coadyuvantes llevan aluminio o alumbre, calcio. Estos aumentan la respuesta inmune y deben administrarse profundamente en la masa muscular si es que llevan estos coadyuvantes, ¿no? Porque puede producir irritación local. Algunos mitos en cuanto a vacunas. Es peligroso que los niños muy pequeños reciban muchas vacunas. Falso. Lo importante es que los niños reciban todas las vacunas en la fecha que señala el calendario de vacunación. Segundo mito, los bebés no deben recibir vacunas a la vez porque se pueden enfermar. Falso. Recibir vacunas no hace daño. Informar más bien sobre las reacciones que puede presentar y estas no son una enfermedad. Las vacunas de las clínicas son mejores que las del Estado. Falso. Las vacunas que brinde el ministerio son las mismas que las comerciales y además son gratuitas y de excelente calidad. No es necesario vacunar a los niños contra enfermedades que ya se eliminaron. Si empiezan a vacunarnos contra la viruela, en buena hora. Yo estoy vacunado contra la viruela, ustedes no. ¿No? Quinto mito, si no se vacuna al niño con la fecha indicada, ya no es necesario vacunar. El niño debe recibir todas las vacunas en la fecha indicada. Y si alguna vacuna falta, pues que se ponga al día en su vacunación. Las vacunas de refuerzo son opcionales, falso. Algunas vacunas solo tienen un periodo de protección determinado, entonces es necesario un refuerzo, ¿no? Como ahora que hemos visto con lo del COVID. Entonces esto no es una opción. Y por último, las vacunas tienen efectos perjudiciales. Falso, las vacunas son seguras y si aparecen, estas reacciones son leves y temporales. Entonces, falsas contraindicaciones de la vacuna. Entonces, también es algo que hay que irles a enseñar también al personal de enfermería. Ah, su niño está con fiebre, no lo voy a vacunar. Con fiebre sí, no lo van a vacunar ese día, pero venga mañana o vaya el lunes a su centro de salud porque así puede recibir al día siguiente o al subsiguiente día. Si no tiene fiebre y una febrícula, lo pueden vacunar. O sea, si está debajo de 38, se puede vacunar. Si está con diarrea moderada, se puede vacunar. Si tiene una reacción adversa a la vacuna anteriormente, que no ha sido grave, se puede vacunar. Entonces, no tiene que estar el niño 100% sano para vacunarlo. Eso es falso. Si el niño está tomando antibióticos, ¿puede vacunarse? Sí. Si hace una semana estuvo enfermo, ¿puede vacunarse? Sí. Si es prematuro, normal. Si la mamá o el contacto familiar está embarazada, ¿puede vacunarse? Sí, puede vacunarse. La lactancia materna no contraindica. Si ha convulsionado a algún familiar, no es contraindicación para el niño. Si ha habido un evento adverso post-vacunal, como digo, si ha sido leve, no tiene por qué haber problema. Si el niño no está bien nutrido, igual se vacuna. Con mayor razón hay que vacunarlos a los desnutridos. Si se considera contraindicación absoluta, si es que ha habido una reacción severa, como shock anafiláctico o un ESAVI, un efecto adverso a vacunas, ¿no? Recién nacidos prematuros, ¿a qué edad se vacunan? ¿No? ¿A partir de qué edad? Los recién nacidos prematuros deben ser inmunizados a la edad cronológica y no se deben reducir la dosis de vacuna. Es decir, si un recién nacido nació con 36 semanas, pongamos, no hay que esperar que cumpla las 40 para a partir de ahí contar recién sus 2 meses. Si nació de 30 semanas, cuando el de 30 semanas cumplió sus 2 meses de edad post-útero, o sea, post-parto, se vacuna. No tiene por qué esperar que gane determinada cantidad de peso. Para la vacuna de la tuberculosis sí, pero para el resto de vacunas, que cumpla sus 2 meses y recibe sus 5 o 6 vacunas que deben de recibir a los 2 meses. No tiene por qué hacerse según su peso. Estos niños
los prematuros deben recibir la DPT, la vacuna contra el hemófilos, aunque estén internados, miren. Pero lo que sí no se les va a dar es la vacuna de la polio oral, ¿no? Los niños prematuros, hijos de madres con hepatitis B positivos, deben recibir gamaglobulina y vacuna anti-hepatitis B a dosis habituales. No se ha determinado el aumento óptimo a los prematuros de menos de 2 kilos, ¿no? En los casos de que sea la madre que tenga hepatitis B negativa, por lo que se recomienda vacunarlos una vez superado dicho peso. Pero solo en esos casos. Por lo demás, todos los niños prematuros deben vacunarse. En el embarazo, cuando se indica una vacuna a mujer embarazada, siempre hay que considerar, existe más riesgo o sea, el riesgo es mayor, por ejemplo, vacunarla contra el COVID. Obviamente, una mujer embarazada va a tener más riesgo de contagiarse de COVID que el efecto adverso que tenga la vacuna del COVID. Entonces, preferible vacunarla, ¿no? Si hay un riesgo de exposición de la mujer es alto al COVID, vacunarla. Si la infección puede ser de riesgo para el paciente o el feto, vacunarla. En este caso, para el COVID, vacunarse. Para la influenza, vacunarla. La única vacuna recomendada de rutina es la antitetánica, ¿no? Las vacunas de virus vivos están contraindicadas, por lo cual es de suma importancia tratar de inmunizar a las mujeres no protegidas o verificar esto antes del embarazo, ¿no? Se refiere a para recibir la triple viral. La vacuna de la influenza, la que estaba circulando en nuestro país, ¿no? Era esta vacuna del Viraflu, ¿no? Que contiene un antígeno en superficie inactivado. Entonces, es imposible que yo voy a hacer influenza, o también está la otra que circula también es la Vaxigrip, ¿no? Estas dos son las que tiene el ministerio, tanto la Vaxigrip como el Viraflu, ¿no? Es una vacuna que confiere inmunidad, contiene cepas de virus fraccionado, inactivos y purificados. O sea, es imposible que yo, poniéndome la vacuna contra la influenza, voy a desarrollar la enfermedad, ¿no? Generalmente lleva el H1N1 y H3N2, ¿no? Y también para la variante B. A diferencia de la comercial, la comercial llega también para otro serotipo más, para 4 serotipos, ¿no? Para el H1N1, H3N2, cepa B, y me parece para una influenza, no recuerdo ahorita el otro serotipo, pero lleva 4, es para 4 serotipos. En cambio, la que nos coloca el ministerio es solo para 3 serotipos, ¿no? El esquema, ¿no? Se coloca una dosis, ¿no? A los 6 meses y la segunda dosis un mes más tarde, ¿no? Tiene que haber una diferencia de un mes entre la primera y la segunda dosis, ¿no? Una vez que ya recibió la dosis, entonces se coloca al año y después se recibe una dosis, ¿no? Una vez al año, ¿no? Se debe conservar entre los más 2 grados y más 8 grados, ¿no? Siempre se va vía intramuscular. En los menores de un año va en el músculo vasto externo, en la cara anterolateral del muslo, y en los mayores de un año en el músculo deltoides, cara lateral externa, tercio superior del brazo. ¿Cuáles son las reacciones locales? Dolor, enrojecimiento, edema, induración en lugar de inyección y reacciones sistémicas. Puede haber fiebre, malestar general, mialgias que desaparecen en 2 a 3 días, ¿no? Contraindicadas si es que ha habido una reacción severa, como anafilaxia, ¿no? Personas con antecedentes de alergia a la proteína del huevo, cuidadito con ello, en la influenza. Si es que está en el primer trimestre del embarazo, no se coloca, y en lactantes menores de 6 meses tampoco, ¿no? Se puede administrar simultáneamente con otras vacunas, como contra el COVID, y no pasa nada, o contra otras vacunas que se vayan a recibir en ese momento. La vacuna del COVID, ya saben que hay diferentes, en eso ya ustedes están más actualizados también, ¿no? Esta es la vacuna de la Pfizer, ¿no? La de BioNTech. Entonces, esta es una vacuna segura, ¿no? Ya ustedes han visto, se han vacunado y no les ha pasado más que un dolor o de repente algunos síntomas como dolor muscular, fiebre, ¿no? El esquema nacional de vacunación es que
Recién nacido recibe al nacer su primera dosis de tuberculosis y primera dosis contra la hepatitis B. A los 2 meses recibe la primera dosis de la pentavalente, la polio inyectable, la primera dosis y la primera dosis contra el rotavirus. A los 4 meses recibe segunda dosis de penta, segunda dosis de la polio inactiva inyectable, vacuna rotavirus y vacuna de neumococo, segunda dosis. A los 6 meses, tercera dosis de pentavalente, primera dosis de antipolio oral, ¿no? Allá va, a los 6 meses es oral, y la primera dosis de la vacuna influenza pediátrica. Y al mes de la primera dosis de la influenza, la segunda dosis de refuerzo de influenza. Al año recibe la triple, la trivírica, sarampión, rubiola, tercera dosis de neumococo, primera dosis de varicela y primera dosis de influenza pediátrica. A los 15 meses, la vacuna antiamarílica, dosis única. A los 18 meses, refuerzo de la DPT, refuerzo de la antipolio y segunda dosis de sarampión, papeles, rubiola. A los 2 años, la influenza, dijimos que es anual. La vacuna también puede recibir vacuna contra varicela, ¿no? Entre los 3 y 4, influenza adulto ya más bien. A partir de los 3 años es la vacuna influenza adulto. La antiamarílica son aquellos que no accedieron a la vacunación anterior. Y a los 4 años, segundo refuerzo de EPT y segundo refuerzo de antipolio. ¿Qué es un ESAVI, no? Es un evento supuestamente atribuido a la vacunación o inmunización. Eso es un ESAVI, ¿no? Es todo aquel cuadro clínico negativo que se presenta posterior a la administración de una vacuna y al cual supuestamente, entre comillas, se le atribuye. Existe un error frecuente. Se considera que un ESAVI severo es sinónimo de una reacción adversa. No es lo mismo. El ESAVI severo puede ser la manifestación de una enfermedad no identificada antes de la vacunación. Por ejemplo, infecciones en el periodo de incubación, una enfermedad metabólica o complicaciones de enfermedades no diagnosticadas y no controladas, ¿no? Entonces es un evento coincidente, no es un ESAVI. Ya dijimos que la vacuna, como cualquier otro producto, puede producir una reacción comúnmente leve y transitoria. ¿Quién reporta el ESAVI? Cualquier profesional de la salud. ¿Quién notifica? Los responsables de vigilancia epidemiológica o en este caso, el que está la licenciada, ¿no? ¿Cuándo se notifica un ESAVI severo? Primeras 24 horas de conocido el caso, ¿no? ¿Por qué no notificarlo? Para evitar posibles situaciones de crisis con la pérdida de confianza en las vacunas. Permite vigilar la seguridad de las vacunas y para monitorizar las tasas y tendencias de los ESAVI en el país, ¿no? Hay una ficha para que se hace la notificación del ESAVI. Los ESAVI se clasifican, ¿no?, en eventos relacionados con los componentes de la vacuna, relacionado con los defectos de la calidad de la vacuna, con errores en la inmunización, un evento coincidente, un evento relacionado con la ansiedad. Ejemplo, hubo en Colombia un problema que se colocó hepatitis B en un colegio y todo el colegio se desmayó. Entonces dijeron que la hepatitis B les causaba eso. No, lo que usó fue un efecto de pánico generalizado, ¿no? Entonces, ahí es importante saber qué es una anafilaxia. La anafilaxia es un síndrome que se caracteriza por aparición repentina y progresión rápida de los signos y síntomas, ¿no? Con compromiso de múltiples sistemas, más de 2, a medida que este progresa. Entonces, nivel de certeza 1, cuando hay un criterio dermatológico mayor y un criterio cardiovascular, ¿no? Y o más de un criterio respiratorio mayor. Ahí consideramos un nivel de certeza. Los criterios mayores son: a nivel dermatológico, presencia de urticaria, angioedema o prurito generalizado con erupción cutánea. A nivel cardiovascular, la hipotensión, ¿no?, o un diagnóstico de shock descompensado, ¿no?, que se va a identificar por taquicardia, prolongación del llene capilar, volumen del pulso central reducido, o sea, hay bradicardia, ¿no?, nivel reducido de conciencia o falta de pérdida de conocimiento. A nivel respiratorio puede haber sibilancias, estridores,
Puede haber edema, un angioedema de labio, lengua, garganta, úvula, insuficiencia respiratoria que se puede manifestar por taquipnia, uso de músculos respiratorios, ¿no? Cianosis, quejido. Los criterios menores son prurito generalizado, sensación general de picor, urticaria, ¿no? Localizada en el lugar de la inyección, o sea, una urticaria localizada, ojos rojos o irritados que producen escozor. A nivel cardiovascular, más bien aquí encontramos taquicardia, tiempo de llene capilar más de 3 segundos, sin hipotensión, nivel reducido de conciencia. Puede haber tos, voz ronca, dificultad para respirar, sensación de que se cierra la garganta, estornudos, rinorrea. También a nivel gastrointestinal, diarrea, dolor abdominal, náuseas, vómitos. Y si es que hace un examen de laboratorio, ¿no? Se puede elevación de la triptasa, muy por encima del límite normal superior. Bien, ahí sí es que desean revisar el tema, ¿no? De SAVIS. Acá son los SAVIS atribuidos a la vacunación, ¿no? Por ejemplo, el Haemophilus influenza, solo un 5 al 30% puede tener alguna reacción como dolor, tumefacción en el lugar de la vacuna. Fiebre del 2 al 10%. La irritabilidad, malestar y síntomas no específicos es inusual. En la hepatitis B, fiebre, miren, menos del 6%, poco frecuente otros síntomas, ¿no? La triple viral puede hasta un 10% a nivel local, fiebre hasta un 5%, ¿no? La antipolio, menos del 1% fiebre, o sea, muy segura. La DPT, hasta un 50% dolor local, ¿no? Enrojecimiento, o sea, signos de flogosis en el lugar de la vacunación, y hasta un 50% la DPT es la que produce más fiebre, ¿no? La BCG nada, la influenza, 5 a 12% fiebre, ¿no? La varicela también 10 al 15% fiebre, la hepatitis A menos del 10%, la H1N1 del 1 al 10%, la papiloma 10%. Rotavirus, un 40% de fiebre. Bien, hay errores operativos por si acaso cuando se coloca una vacuna. Entonces puede ser porque se reutiliza, por ejemplo, la jeringa, se usa una jeringa sin garantía, la vacuna, el diluyente o la vacuna o el diluyente se contaminaron, ¿no? Un error en la reconstitución, a veces no se reconstituye con el diluyente adecuado, sino con el incorrecto, inyección también en el lugar equivocado, errores en el transporte, ¿no? Caso omiso de las contraindicaciones. Ojo, cuando se coloca una vacuna no tiene nada que ver ni el baño ni los alimentos. O sea, si un niño se vacuna, una persona se vacuna, puede comer su alimentación normal y bañarse normal. Este es donde se hacen los reportes, ¿no? Entonces siempre es importante los 5 correctos para colocar una inyección, cualquier inyectable. Vía correcta, dosis correcta, vacuna correcta, edad correcta y paciente correcto. ¿Ya? 5 correctos. Hay errores programáticos cuando se colocan en el lugar equivocado. Y miren, esto es un síndrome de Nicolau, cuando se produjo una inyección intraarterial y puede producir trombosis y necrosis. Entonces, esto es una cosa, pero esto es un error programático, no es un ESAVI, ¿no? Una colocación inadecuada. Esto puede colocarse con cualquier inyectable. Ustedes a un paciente le ponen metamisol y no lo colocaron intramuscular y se fue al torrente sanguíneo, y cogieron una arteria, puede producir un síndrome de Nicolau. A otros errores programáticos, a veces en un paciente, miren, en un caso hubo en Yemen, en el año 97, se le colocó insulina a 70 infantes en lugar de DPT y hubo 21 fallecidos. Estos son los viales de la vacuna y estos es el vial de la insulina. Acá hubo una confusión, ¿no? Siempre tiene que ser utilizando la técnica adecuada, ¿no? Preguntas que hay que hacer siempre antes de colocar una vacuna. ¿El niño tiene malestar o algún problema de salud hoy? No ayer, sino hoy. ¿Es alérgico a algún medicamento, alimento, vacuna o a látex? ¿Ha tenido alguna reacción importante a alguna vacuna? ¿Ha recibido alguna vacuna en el mes anterior? ¿Tiene alguna enfermedad crónica? ¿Ha tenido convulsiones, algún problema cerebral o Guillain-Barré con anterioridad?
¿Tiene leucemia, cáncer o alguna otra enfermedad que afecte su sistema inmune? ¿Ha recibido algún tratamiento continuo en los últimos 15 días o transfusiones o hemoderivados en los últimos 6 meses? ¿Convive con personas de edad avanzada o alguna persona con cáncer, trasplantes o alguna otra circunstancia que afecte la inmunidad? Y en el caso de tratarse de un adolescente, hay que preguntar siempre, ¿está embarazada o existe la posibilidad y en qué mes de gestación se encuentra, ¿no? Siempre hay que mantener la cadena de frío, ¿no? En eso son expertas en enfermería, siempre registrar la vacuna en el carnet. Y ojo, es importante información, educación y comunicación. Miren, les cuento, esta imagen utilizó el Ministerio de Salud para promover la vacunación. Hasta hace poco, miren, está con su barbijo. Yo pensé que ya se habían olvidado de la Monchi. La pregunta es, en Caylloma, en Andahuaylas, en Ayacucho, en Puquio, que es una zona de Ayacucho, ¿la conocen a la Monchi? Yo creo que Sí, no la conocen. oh, no, no. No, porque no llega a la televisión. En las zonas más lejanas de Arequipa, en el Cañón del Colca, ¿conocerán a la Monchi? No la No. conocen. Entonces, qué fotos, qué gráficos debemos de utilizar qué es lo que quieren ver las mamás para que les motive y lleven a su niño a vacunación? Estas imágenes. Una mamá del campo que está ahí llevando a su niño, ¿no? Como el otro niño. Entonces, así la mamá se va a identificar y va a quererlo llevar a vacunación. Pero si ve a la Monchi, ¿quién es ella? No entiende qué es esa nariz roja ahí, ¿no? Si una niñita ve esto, se siente identificada y va a querer ir, ¿no? Pero la Monchi no. Entonces es muy importante siempre cómo llevamos el mensaje a la población, ¿no? Bien, gracias. Tu Sí, doctor. Bueno, presentación. muchas gracias a usted. Eh, Vamos Si a hubiera pasar alguna a las preguntita, sí. preguntas. Sí, pueden activar su micro o tal vez por el chat. Hay una pregunta, doctor, en el chat. ¿Usted A la puede ver, ver? a ver, a ver. Voy a ver. Voy a activar el chat, a ver. Ya. ¿Por qué donde hay baja temperatura, la tos empeora y a qué se deben las diferentes complicaciones? Como dije, o sea, el frío lo que hace, por ejemplo, si yo estoy con una infección respiratoria y estoy en una zona de alto friaje, lo que me va a producir este alto friaje es que ya estoy con una infección respiratoria, ya me contagié, el frío lentifica el movimiento ciliar. Por tanto, al lentificar el movimiento de los cilios, el moco que se produce en las glándulas mucosas del árbol bronquial se va a lentificar, no lo va a mover rápidamente y el moco, que es rico en proteínas, que es rico en azúcar, en glucosa, sirve de caldo de cultivo para que allí se reproduzca el neumococo, un estreptococo, una moraxela, ¿no? Y entonces ahí voy a hacer una complicación y voy a hacer una neumonía, ¿no? Es esa la razón. O sea, no es el frío, no es el frío, no es causa-efecto, causa de la infección respiratoria, frío, no. Eso ya está demostrado hace muchos años. O sea, nadie ha demostrado que el frío sea la causa, que haya una relación causa-efecto. Lo que sí se ha visto es que es un favorecedor cuando yo ya estoy con una infección respiratoria. Pero si yo estoy usando mi mascarilla, mis medidas de protección, no estoy expuesto a gérmenes y me protejo bien, y si yo no tengo una infección, con el frío no va a pasar más cosas. Muy bien, Ah, ¿alguna otra pregunta? Sí, Leslie, sí, te escucho. doctor, tengo una. En relación al tratamiento de antibióticos, si es que Ujú. ¿cómo afecta el sistema inmune de los niños? Y también, por ejemplo, he escuchado que a veces dicen o prefieren los papás, mejor póngale inyectables en lugar de darle Ajá, pastillas para que no se largue su tratamiento. exacto. A ver, primero, cuando uno toma un antibiótico, ¿no?
un antibiótico, el antibiótico no piensa y dice, yo voy a entrar y solamente voy a matar al neumococo, a mis lactobacilos, a mi bifidobacterias que tengo en el intestino, no les voy a hacer nada. No. Los antibióticos, ya saben ustedes, la clasificación son de amplio espectro y de espectro reducido, ¿no? Si yo, incluso los de espectro reducido tienen se cubren una muy buena cantidad de antibióticos, perdón, de gérmenes, ¿no? Cubren una muy buena cantidad de bacterias, ¿no? Son eficaces contra una muy buena cantidad de bacterias. Es raro que un antibiótico sea dirigido contra una sola bacteria, no. Tiene un margen. Entonces, los antibióticos ingresan a mi organismo y van a barrer con toda mi microbiota. Mi microbiota oral, la microbiota de mis vías respiratorias y la microbiota gastrointestinal. Esa microbiota, que por ejemplo tenemos a nivel gastrointestinal, hace que la cantidad de moco que está por encima de las células más superficiales en las vellosidades intestinales sea muy grueso, gracias a esa microbiota. Cuando toma un antibiótico, ese moco que es protector, ¿no? Es un moco una barrera que hay ahí entre la luz intestinal y la célula que está en la microvellosidad intestinal, se adelgaza. Y al adelgazarse, más fácil puede ser penetrado por un germen invasor. Entonces, eso sucede cuando tomamos un antibiótico. Disminuye mi microbiota intestinal, la altera, y no solo a nivel intestinal, también a nivel respiratorio. Entonces, esa microbiota más bien es algo que se considera hoy por hoy que la microbiota es parte del sistema inmune. Entonces, lo que va a pasar es que van a disminuir mis defensas y ahí sí, esa infección que era viral se puede convertir o puede ingresar un germen de mi misma microbiota de repente que tengo ahí, un germen bacteriano y va a invadir mi torrente sanguíneo y se va a producir una bacteremia. Entonces, por eso no es recomendable. Miren, ustedes que han pasado ahora la pandemia del COVID, ¿acaso alguien ha recetado y dicho, tomen acitromicina para el COVID? Tomen ceftriaxona, pónganse ceftriaxona para el COVID. Nadie ha recomendado, porque estamos luchando frente a un virus, y los virus no se tratan con antibióticos. Segundo, los padres buscan siempre y van a querer algo que corte el proceso. Hace de un ratito les mostraría, me escribió un papá, me dice, doctor, yo estoy mal, me pongo un inyectable para que me corte. O sea, ¿para cortar qué? El proceso. Las infecciones respiratorias es un proceso. Tienen un inicio, un pico máximo como el MISTI, y luego va a ir un descenso y vamos a regresar. Es la historia natural de la infección respiratoria. Un inicio, un pico máximo y un descenso. Ahora, en el descenso, ahí puede haber, si es que he tomado un antibiótico, me puedo complicar y puedo terminar en el Parque de la Esperanza. O simplemente sigue su curso natural la enfermedad y me voy a recuperar. Entonces, no hay algo que corte el proceso. No existe nada que corte. La inyección, ¿qué le van a poner en la inyección? Paracetamol en inyectable, cloruro de sodio nasal en inyectable. No, o sea, no hay nada. No es que las inyecciones son mejor que. Si es que yo estoy con una infección respiratoria alta, pongamos una faringoamigdalitis, ¿me voy a curar más rápido poniendo mi inyección que tomando tabletas? No, es mucho más seguro, es más seguro, ¿no? Con menos efectos secundarios, tomar mi amoxicilina cada 8 horas vía oral, si es que tengo una faringoamigdalitis bacteriana, que ponerme una inyección, porque con la inyección estoy rompiendo la primera barrera de defensa del cuerpo humano, que es la piel. Estoy haciendo un túnel. Y obviamente en los niños, sobre todo el dolor, ¿no? El usar ustedes saben, pueden colocarle una inyección. ¿Cuántas veces nos ha pasado en pediatría? Niños que han recibido inyecciones innecesariamente y al cabo de 2, 3 meses han venido con su granuloma en el glúteo, que han tenido que operar y debridar, a veces con abscesos. Entonces, no es recomendable colocar inyectables. Gracias, doctor. Yo también Muy tenía bien. una pregunta.
Sí, hay ciertas, bueno, yo escuché que señoras o bueno, adultos como que dicen que al vacunarse de la influenza ya no les va a dar gripe, o sea, las enfermedades respiratorias comunes. Entonces, no sabría. ah, Ajá. claro. Algunos tienen esa Sí, creencia. sí, o sea, no, mire, les voy a contar. Ah, yo tenía mi consultorio particular prepandemia en otra ciudad, trabajé en otra ciudad. La cosa es que empecé a colocar en mi consultorio a los niños, les empecé a poner influenza porque me di cuenta que sí, les ayudaba y justo hubo la epidemia del H1N1, así es que los vacunaba contra el H1N1, contra la influenza. ¿Y qué empecé a notar? Que la cantidad de niños que venían en la época del friaje disminuían. Entonces, me acuerdo que una señora, le digo, ya no me trae usted a sus hijitos. Le digo, ¿qué ha pasado? Un día está entrando al consultorio y le encontré ahí en la puerta, ¿no? Está en la sala de espera. Ya no me trae usted a sus niños. Le digo, ¿qué ha pasado? Ah, no, doctor, me dice, es que ahora les hago poner su vacuna todos los años y ya no se me enferman. Ahora, es cierto, o sea, yo también me pongo todos los años mi vacuna de la influenza y me enfermo menos en el año. ¿Por qué? Porque lo que les dije al inicio, o sea, no es que me va a proteger contra otros virus, pero sí estoy estimulando mi sistema inmune con una vacuna. Y no solo mi sistema inmune se pone en alerta, obviamente, contra el virus de la influenza, ¿no? Y sus variantes con las que vienen, sino que de por sí mi sistema inmune va a reaccionar, se pone en alerta. Es como que declaran alerta roja en el Perú. Ha entrado un chileno y entonces declaramos alerta roja, todas las fronteras se cierran, salen a patrullar, ¿no? Entonces, eso pasa con el sistema inmune. Ingresa algo extraño, todo el sistema inmune se activa. Obviamente, esa reacción va a hacer de que mi sistema inmune esté más activo, más despierto, que esté en alerta roja. Entonces, probablemente por esa razón, y es cierto, hemos visto de que niños que se vacunan, personas que se vacunan durante el año, tienen menos infecciones respiratorias. Si bien es cierto, no es que les va a proteger contra otros virus, pero como que activa el sistema inmune, de alguna manera puede ser que se enfermen menos, ¿no? Ok, doctor, muchas gracias. Bueno, creo que ya no hay más preguntas. Le quería agradecer de parte de todos nosotros. Muchas gracias por esta maravillosa ponencia, por participar. Le agradecemos bastante, doctor. Esperemos que en otras ponencias nos volvamos a encontrar. Ok, no tienes por qué, Adrianita. Gracias a la invitación de Adriana, de Alexandra. eh, Gracias por los aplausos también que he recibido. Mm, a su disposición para cualquier cosita. Este, pueden consultar. Parece que Pedro, Alexandra tiene mi correo. De repente pueden hacer alguna consulta. Estoy ya no hacerles llegar la información, ¿no? Entonces, quedo a su servicio y gracias por la invitación. Espero que les vaya bien en su campaña. Muchas gracias, doctor. Y igual, si va, no sé, de repente, es abierto para todo público, para niños, para adultos. Sería un gran placer que nos acompañe. Ese día va a ser el 10 de junio, este viernes, en el Real Plaza. Sí. ¿De qué hora a qué hora va a ser? Va a ser de 3 a 5 de la tarde. De 3 a 5. Sí. Ojalá tenga tiempito a ver si me doy un saltito. Ok, doctor, muchas Muy gracias. bien, Luego, hasta luego. listo. Hasta Cuídense luego, mucho. cuídense, que les vaya bien. Buenas noches. Bueno, somos de